Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan Estrella, gustos de ti, vamos a orar ya. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte por esta lluvia que tu bonito Dios nos has concedido y a la vez también oramos por la vida y la salud de cada uno de nosotros. Oramos para que cada uno de nosotros podamos seguir en bendición. Estos tres actos muy especiales que queremos hacer, dejamos en tus manos, principalmente cantar esta hermosa canción y también el desarrollo de este estudio de tu santa palabra y a la vez lo que vamos a comunicarnos los unos a los otros. Que sea la tu voluntad, que Dios. Oramos también por hermanas y hermanos que no han podido venir, que puedan estar en bendición tuya, y por hermanas y hermanos que están conectados a través de la página de WhatsApp, de la página de Facebook de nuestra amada iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Que sea tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Saben? Vamos a observar. Usted tiene un boletín. Quiero agradecer de manera muy especial por las hermanas y hermanos que están conectados y también
por los que estamos aquí. Dice así, en la parte superior, dice Iglesia Bíblica Bautista Diocesana Cayambe, 2022, octubre 5, miércoles. Este es el boletín número 232, JJVC, nombre. Por lo tanto, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios en Salmos capítulos números 55, versículos números 16 al 17. Tenemos el 3, ya. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento, por favor. A continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Tú dices, autor Chris. Vamos a entonar. Buenas noches con todos los que nos miran. Amén. A través de Facebook. Quiero invitarles a que podamos cantar desde donde nosotros nos encontremos esta canción y vamos a cantar.
Amén. Saben, vamos a observar y para eso vamos a ir leyendo. Aló. 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 Así dice en la parte intermedia de nuestros boletines, vamos a observar, y en la parte superior dice sí, que dice mi amor. Y también usted tiene en pantalla y vamos a leer ya. Estudios bíblicos bautistas 17, número 85, el Apocalipsis. Amén. Por lo tanto, vamos a buscar el Apocalipsis a continuación, Apocalipsis capítulos 1, versículos números 19. Vamos a buscar y vamos a leer, puestos de pie, Apocalipsis 1, 19. Entonces vamos a leer ya, puestos de pie, y dice así la palabra de Dios. A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Doble siento ya. A continuación, estamos observando nosotros esta serie de estudios y ustedes tienen allí como título, ¿qué dice? El título del Apocalipsis. Amén. Para entender de mejor manera y en una manera más exacta, específica y estricta, vamos a observar, y usted tiene como tema, ¿qué dice ahí la pregunta, Joshua? ¿Cuál es la exhortación que Jesús dio a la iglesia de Éfeso? Amén. Entonces estamos observando algunos detalles. ¿Qué dice ahí? A continuación, Paul, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Estamos estudiando en el 15º detalle relacionado al libro de Apocalipsis. Usted tiene como número 15 Romanos. ¿Qué dice ahí? Las 7 iglesias, carta para las 7 iglesias. Amén. Capítulo 1, 2. Amén. Vamos a observar a continuación qué dice ahí, Joshua. Basados en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Reino Valera 1960. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para las 7 iglesias. Amén. Vamos a observar, entonces usted tiene como número 6, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice mi amor? Su respectivo estudio. Estudiaremos algunos aspectos relacionados y que son muy importantes y necesarios en cuanto a esta primera carta relacionada a la primera iglesia, que se llama, usted tiene como literal A, ¿qué dice ahí? Éfeso, Apocalipsis 2:5. Amén. Por lo tanto, continuando con el desarrollo de la palabra de Dios, vamos a observar Apocalipsis capítulos 2, versículos número 5, vamos a observar esa parte, ¿ya? Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, por favor, todos, y así dice la palabra de Dios, a la voz de 3. Ella también se 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. También asiento, ¿ya? A continuación, ustedes tienen en pantalla que dice ahí. El versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2, Reino Valera 1960, tiene 6 partes y exhortaciones muy importantes. Amén. Entonces vamos a observar, por lo tanto, la primera parte y exhortación muy importante. Y usted tiene como el primer punto, o si usted tiene como el primer punto, ¿qué dice ahí? Jesús exhorta y recuerda de dónde ha caído la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces vamos a observar a continuación, basados en Apocalipsis capítulos 2, versículos número 5, la primera parte del versículo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 5, la primera parte del versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tomen asiento, ¿ya? Vamos a observar, como observamos ahí, 6 partes muy importantes. Usted tiene a continuación como el primer guión, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿ahí qué dice? Joshua, creo que te toca leer así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Se refiere o habla de una considerable falta de amor a su Dios.
a la palabra de Dios y a su amada iglesia, porque hubo ya una segunda generación. Amén. Para estos tiempos, recuerden que, y como la palabra de Dios dice, y recuerda por tanto de dónde has caído, para estos tiempos, en esta parte del versículo, ya habían pasado como 40 años. Entonces, esta amada iglesia en realidad estaba ya pasando a una segunda, tercera generación de cristianos. Los que habían sido ya de 40 años, algunos ya no existían, otros hermanos y hermanos estaban ya viejitos, venía la nueva generación, los que eran niños y eran adultos y eran casados y todo eso, y también venía la cuarta generación. Entonces se le pide, se le amonestó a crecer en el amor, a volver en el amor del bendito Dios. Por eso dice la palabra de Dios, recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces, por su amor al bendito Dios, por amor a la palabra de Dios y a la madre iglesia, aunque también en realidad decayó y todo eso, pero tenía que levantar. Jesús manda a esta madre iglesia a través del apóstol Juan que pueda levantarse y que pueda despertar, que pueda reanimar, que pueda acoger de ese primer amor. Entonces también amonesta y le insta y se le pide a que crezca en el amor ágape de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es cuando dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, estaba en la eminencia, estaba en lo más alto. Recuerda que era la iglesia matriz, era la iglesia enviadora de otras iglesias y decayó fuertemente. Vamos a ver el segundo punto. Cuando la palabra de Dios nos dice la palabra recuerda, especialmente la palabra recuerda viene del griego. Aquí tenemos 3421, aquí tenemos la escritura y la palabrita es mnemoneu, así es lo que se pronuncia la palabra recuerda. ¿Y saben qué significa? Rehabilitar, ejercer la memoria, también repasar, ensayar, acordar, llegar a lo pasado para lo bueno, mencionar. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta que la palabra recordar tiene dos partes en nuestro contexto. Uno, recordar lo pasado, pero lo malo, porque muchas veces nosotros solo vivimos recordando lo malo en lo pasado. Pero en esta parte de la palabra de Dios, y como la palabra griega mnemoneu hace referencia a recordar lo bueno, recordar lo que Dios estaba haciendo, recordar lo que la iglesia mostraba ese primer amor. Entonces, a eso ya. Muy bien, vamos a ver con el tercer punto, la misma frase, el tercer guión, que dice ahí. Recuerda por tanto de dónde has caído. Se trata de la primera generación de cristianos de esta iglesia era firme, fortalecidos, amaban a Dios en su santa palabra, transformando la iglesia hasta el punto de dar su vida. Amén, como ya le dije, pero ahora ya la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación que ya venía ya no era lo mismo. Estaban tibios, estaban fríos, estaban desanimados, estaban apáticos y ya no leían la palabra de Dios con la misma intensidad, ya no oraban, ya no evangelizaban. A la vez habían caído de la gracia de Dios, habían caído de la firmeza del bendito Dios, habían caído de las enseñanzas de la palabra de Dios, habían caído de la virginidad, habían caído del entendimiento de la palabra de Dios. A eso es lo que se refiere cuando dice la palabra de Dios, recuerda de dónde has caído. Entonces, recuerda que esta iglesia empezó con bien, y por eso en el número 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En realidad ya Jesús empezó amonestando. En los versículos números 2 y 3, Jesús empezó felicitando, agradeciendo, engrandeciendo a esta madre iglesia. Pero esta madre iglesia fue decayendo en ese tiempo ya. Ahora, el motivo de decaimiento era porque cambiaban el liderazgo, el pastorado y todo eso, pero también eran las vidas de las hermanas y hermanos que no asimilaban lo que Dios estaba en su corazón. No obedecían, no apreciaban lo que leían la palabra de Dios, no obedecían lo que el pastor decía. Muy bien, el siguiente guión, el número 3, el tercer guión. No, ya leímos eso. Vamos a observar
Exactamente, ¿qué dice? Jesús exhorta al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Amén. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 2:5, la segunda parte del versículo. Vamos a leer puestos de pie ya. A continuación, ponles rostro ya. Y esta palabrita es una y dos palabritas a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, la segunda parte del versículo. Y arrepiéntete. Tomen asiento ya. ¿Saben? Ustedes tienen como el primer guión que dice ahí. Pásale, hijo. Cuando la palabra de Dios nos dice arrepiéntete, se refiere que nuestro Señor Jesucristo exhorta a que esta amada iglesia de Éfeso vuelva a inclinar al amor, que pida perdón a Dios y no siga más con pecado. Se le pide que arrepientan y vuelvan al amor que habían abandonado. O sea, que ya no sigan así más apáticos, decaídos, deprimidos, estancados en cuanto al propio Dios, a la palabra de Dios, a su amada iglesia y el apoyo a los ministerios y a la evangelización. Entonces está pidiendo eso a esta amada iglesia y Jesús amonesta, ordena que se arrepiente muy rápidamente y antes que pueda propio Dios o Jesús incluir a la disciplina. Eso ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Si no, vamos a ver el segundo punto. Cuando la palabra de Dios nos dice, pásale el hijo ya. Cuando la palabra de Dios nos dice arrepiéntete, la palabrita arrepiéntete viene del idioma griego 3340, la escritura, y la palabrita es metanoeo, ¿sí? Metanoeo. No es lo mismo que la palabra metanoía, ¿sí? La palabra metanoía es arrepentimiento. Recuerda que aquí dice arrepiéntete, por eso dice metanoeo. ¿Y qué significa esta palabrita metanoeo? Que significa un mandato a cambiar la forma de pensar de uno. Está conectado claramente con un comportamiento recompuesto. Amén. Entonces es un mandato que Cristo da para pensar diferente o después de dejar de pecar. Cambiar de pensar, hablar y actuar y reconsiderar lo que hicieron antes lo bueno, tomar nuevamente y seguir. Entonces el arrepentimiento, recuerden, es dejar el pecado, dejar de pecar, cesar de pecar, es redimirse de cualquier acción mala o dañina. Arrepentirse es cambiar de opinión o dejar a un lado algún compromiso por su procedencia. Es la de no desviarse del buen caminar marcado por Dios. Entonces hemos visto, recuerden que la palabra arrepiéntete significa un mandato a cambiar la forma de pensar de uno, que está conectado claramente con un comportamiento compuesto. La palabra arrepentimiento, como le dije, esa palabrita metanoia, es dejar el pecado o cesar de pecar, es redimir de cualquier acción mala o dañina. Y la palabra arrepentirse es cambiar de opinión o dejar a un lado algún compromiso. Su procedencia es la de no desviar del camino marcado por Dios. Esas tres palabras, ¿ya? Pero aquí habla de arrepiéntete. Es una orden que está dando en ese momento. Está conjugado en presente. Entonces, eso ya. Vamos a ver ahora tercer guión que dice ahí la palabra de Dios. Ahí, cuando la palabra de Dios nos dice arrepiéntete, ¿qué dice Dios? Se trata de la exhortación que nuestro Señor Jesucristo da a esta amada iglesia, a que vuelva a Dios, vuelva al primer amor. Exactamente, que vuelva al primer amor. O sea, esta segunda, tercera y posiblemente la cuarta generación que hubo de cristianos que existían en esta amada iglesia, debían volver a ser como y mejor que la primera generación de cristianos de esta amada iglesia de Éfeso. A la vez, al llamar a los creyentes de Éfeso al arrepentimiento, Cristo les pidió que cambiaran de actitud, así como de afectos. Debían continuar en su servicio, no simplemente porque era lo correcto, sino por amor a Cristo. Debían volver a eso.
A continuación yo le puse, aquí la pregunta es de qué debían arrepentirse esta madre iglesia. En realidad estaban cayendo en pecados bastante graves y actualmente también puede pasar eso. ¿Qué dice ahí? ¿De qué debían arrepentirse esta amada iglesia? Exactamente, vamos a observar a continuación. Hay algunas partes que en verdad esta iglesia estaban haciendo y pasa el mío. Ahí tenemos el primer asterisco. Primero, ¿qué dice ahí? Uno de obras muertas de Hebreos 6.1. Amén. Vamos a ver Hebreos 6.1. Hasta que busquemos Hebreos 6.1, no le vas a ver. Hebreos 6.1. Entonces, cuando habla de obras muertas, se está refiriendo de obras que no tenían sentido. Por ejemplo, una de las obras muertas era estar conectados con lo que Satanás estaba guiando. En este caso, recuerden que era un pueblo politeísta. Entonces, imagínense, en esta iglesia llegó a contaminarse lo que es la magia blanca, magia negra y otras cosas más. Pero vamos a ver qué dice en Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. Puestos de pie, leamos ahí ya. Hebreos 6.1. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Tomen asiento ya. Esa era una de las razones en realidad. Aquí está hablando fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, recordaban lo pasado y hacían cosas. Recuerden que en esos tiempos todavía no había el catolicismo, pero sí había otras doctrinas y también había otras sectas, había otras culturas que estaban, y lo que más incluía eran los romanos, los griegos, la cultura babilonia inclusive. Entonces ellos tenían muchas tradiciones conectadas con Satanás y hacían, como le digo, una de las razones era la magia blanca y negra. Empezaron a usar eso en realidad en la iglesia. Entonces se dan cuenta. Ahora, esto no estoy hablando dentro del templo, porque recuerden que no tenían el templo. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de cada persona en sus casas. Empezaron a usar. Otra de las razones, cuando el niño moría, en vez de llevar al doctor, por ejemplo, empezaron a usar hierbas y animales. Bueno, vamos a ver más adelante ya. ¿De qué más? La pregunta es, ¿de qué debían arrepentirse esta madre iglesia? Segundo asterisco, ¿qué dice ahí? Aquí en total. 2. De la inmoralidad, Apocalipsis 2.21. Amén. Vamos a volver a Apocalipsis 2.21. Cuando habla de la inmoralidad, recuerden que no solamente es sexual, hay inmoralidad, viene conectado con lo que es la corrupción, la parte de la inmoralidad. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 2.21, vamos a leer puestos de pie ya. Y dice así la palabra de Dios, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2.21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, y hoy día pasa lo mismo, parecido como ahora, habían chicos que convivían, vivían y sobrevivían como que fueran casados, pero también, como aquí vemos en la imagen, había mucha corrupción, había traición, habían inclusive aparentemente cristianos que en ese tiempo habían y que observaban o como resaltaban lo oculto a veces que los cristianos tenían. O sea, si un grupo de hermanas y hermanos se reunían en un cierto lugar, había un infiltrado que iba y le avisaba para que puedan matar. Entonces, para que pueda matar, para que pueda avisar y todo eso, ¿qué hacía a ese cristiano? Supuestamente le pagaba. Entonces eso es corrupción. Entonces eso ya. También, como la pregunta dice, ¿de qué debía arrepentirse esta madre iglesia? Tenemos el tercer asterisco. Tenían que arrepentirse, que dice ahí,
de pecados. Amén. Marcos 1:4. Amén. Vamos a observar el libro de Marcos 1:4 y vamos a ver de qué debían arrepentir. Perdón, en cuanto a los pecados, Marcos 1:4, y dice así. Ya, vamos a ver puestos de pie. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:4. Estaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Tomen asiento, ¿ya? La palabra pecados significa infringir a la ley de Dios, corromper a la ley de Dios, desobedecer a Dios, hacer a mi manera y vivir como Satanás vive. Entonces, los pecados hay un montón realmente. Como ustedes saben, hay orgía, hay robo, hay mentira, ira, chismes, blasfemias, murmuraciones, envidias, fornicación, adulterio, hechicerías, robo, borracherías y otras clases de pecados más. Como aquí nosotros observamos, la predicación y el bautismo de Juan fue para perdón de pecados también. Hay algunos tipos de bautismo en realidad, y por esa razón, una de las razones que la Iglesia Católica toma es esto en realidad. Por eso dicen que el bautismo le sana y le perdona los pecados. En realidad era en ese tiempo único para poder entender. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora el tercero, vamos a ver. Sí. O sea que ahora no puede haber eso porque al recibir y aceptar a Jesús ya somos perdonados. Amén. Y antes Jesús estaba ahí todavía, pero no había cumplido, aún no había muerto por los pecadores, por eso podía hacer eso. Sí, en primer lugar era el primer bautismo que con Juan empezó. Y como sabemos que Juan es el que empezó, es el que pone los materiales, o es el que prepara los materiales, perdón, no pone, prepara los materiales, abre camino, es el precursor para que exista la iglesia. Entonces con Juan hubo algunas partes que ya se estaba viendo lo que iba a haber cuando Jesús creara la iglesia. Entonces la segunda parte específicamente es verdad. Juan estaba bautizando para también, porque hay que tomar en cuenta que Jesús todavía no había muerto, no estaba todavía sacrificado. Entonces, en este caso todavía era tomando en cuenta lo que hacía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Casi parecido en esta parte de Marcos capítulos 1-4, Juan está bautizando, haciendo caer en cuenta que ese bautismo era, por eso dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, a la vez que se iban y se bautizaban y pedían perdón al papito Dios, porque todavía Jesús ni siquiera se había bautizado. Y como vemos en el versículo número 9, ya Jesús se bautiza. Y desde ahí sí ya empieza. Pero en realidad, para que pueda ya quitarse este bautismo se quita cuando Cristo Jesús muere en la cruz. Ahí se termina todo eso en realidad, termina todo lo del Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Entonces, actualmente no podemos nosotros tomar en cuenta esto como hace la Iglesia Católica, no podemos hacer eso, porque en realidad Cristo Jesús murió, entonces ahora nosotros somos salvos por fe poniendo en Cristo Jesús que murió, porque derramó su sangre preciosa y nosotros somos lavados, limpiados nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, no por bautismo. Después que Cristo Jesús murió, ahora el bautismo se considera el primer paso y acto de obediencia del cristiano, el primer paso y acto de obediencia del cristiano. Y los que ya se bautizaron con Juan, ¿debían volverse a bautizar después que murió Jesús? No, lo único que debían hacer es recibir el Espíritu Santo. Porque recuerden que el Espíritu Santo viene después de 50 días del
día de la Pascua, después de 40 días que Jesús fue a los cielos a la diestra del bendito Dios. Entonces, lo que hacía es recibir al Espíritu Santo en realidad, pero no tenían que volver a bautizarse, ¿no? Eso ya, muy bien. Vamos a seguir el cuarto asterisco, que dice, ¿a quién le toca leer? Yo creo que le toca. Número 4 asterisco, ¿qué dice ahí? De la maldad, Hechos 8:22. Amén. Vamos a observar en Hechos 8:22. Aquí está hablando esta mala iglesia de lo que debía arrepentirse, en Hechos 8:22. Cuando dice de qué debía arrepentirse esta mala iglesia, también cuarto asterisco, de la maldad. Y Hechos 8:22, pongámonos de pie y vamos a leer ya. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quisiera leer, tomen asiento ya, en otra versión, en cuanto a esto. A ver, en cuanto a esto, Hechos 8:22, y dice así la palabra de Dios. En otra versión dice: arrepiéntete de tu mal camino, ora al Señor y pídele perdón para pensar de esta manera. Otra versión dice, Dios habló hoy: abandona esta maldad tuya, ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Y la otra versión dice: arrepiéntete del mal que has hecho y pide al Señor que, si es posible, te perdone el haber abrigado del pensamiento malo. Entonces, eso ya. Ahora, pensando en eso, vamos a observar. Entonces, cuando habla de maldad es pensar mal, actuar mal, hacer mal en realidad, pero nace en el pensamiento. De eso es lo que aquí mandó en Hechos 8:22. Está hablando en este caso una predicación que realizó allá apóstol Pablo, en especial en Samaria, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver ahora el quinto asterisco. Allí, ¿qué más había? O sea, ¿de qué más debía arrepentirse esta mala iglesia? ¿Qué dice ahí? Del mal camino, Jeremías 36:13. Amén. Vamos a observar entonces Jeremías capítulo 36. Eso está en el Antiguo Testamento, versículos números 3, Jeremías 36:3, y dice: cuando habla del camino hay dos significados o dos referencias. Joshua, en el 5 estamos, por favor. Jeremías 36:3, y dice así. Puestos de pie, vamos a leer, ¿ya? Dice así la palabra de Dios, Jeremías 36:3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Jeremías 36:3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces, en esta parte, cuando habla de camino, está hablando de la vida, de la manera de vivir. No está hablando en verdad literalmente de un camino físico, ¿sí? Entonces, la manera en cómo vivía, cómo pensaba, cómo actuaba, de eso es lo que está hablando. De eso también esta mala iglesia tenía ese pecado en realidad. Vamos a ver ahora con sexto asterisco, había otro pecado y dice que debía arrepentirse. ¿De qué más esta mala iglesia? Número 6, ¿qué dice Isaías? De homicidios, Apocalipsis 9:21. Amén. Entonces vamos a ver en Apocalipsis 9, versículos números 21, y ahí está haciendo caer en cuenta algunas partes muy importantes. Cuando habla de homicidio, en nuestro idioma o en nuestro dialecto entendemos a una persona que mata, ¿sí? También, entonces vamos a ver Apocalipsis 9:21. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Dice así la palabra de Dios, 1, 2, 3.
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, cuando habla de homicidios, o sea, dentro de esta amada iglesia había eso, había personas que estaban aprendiendo de lo que el pecado les incluía. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿de qué más debía arrepentirse esta amada iglesia? Ustedes tienen como séptimo asterisco. Me he olvidado de cambiar la imagen aquí. ¿Y qué dice ahí? Joshua. Me toca leer. De hechicerías, Apocalipsis 9:21. Amén. Entonces vamos a observar Apocalipsis 9:21. Vamos a leer puestos de pie, ¿ya? Es el mismo texto, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces, cuando habla, tomen asiento, cuando habla de hechicerías, está hablando de brujería, de todo lo que incluía la magia blanca, la magia negra, el exorcismo, la ouija y todo eso. Ahora, estas cosas estaban involucrándose en verdad en esta amada iglesia, y de eso es lo que dice que podía salir. Ahora, en vez de acudir a un doctor, en vez de acudir a la oración a Dios, en vez de acudir a las medicinas, usaban en verdad este tipo de sanidad o este tipo de ocultismo o hechicerías, como dice ahí la palabra de Dios. Entonces, específicamente el versículo de Apocalipsis 9:21 está refiriéndose de la quinta trompeta y de lo que los hombres en la gran tribulación, cómo van a sufrir y no van a arrepentirse. Primero, no se van a arrepentirse de lo que se van a matarse los unos a los otros. Segundo, de todo lo que constituye la hechicería. O sea, la hechicería viene acompañada de la brujería. Tercero, de la fornicación. Va a haber más, como ahora. En realidad, lo que está sucediendo no es nada comparado, pero va a haber, inclusive entre los que se dicen ser hijos de Dios, van a estar fornicando. A eso se refiere. Y lo otro dice, y hurtos. Cuando habla de hurtos, es robar, pero robar sin fuerza, ¿sí? Robar voluntariamente y a escondidas. Eso ya. Ahora, ¿de qué más debía arrepentirse esta amada iglesia? Usted tiene como el siguiente, con el octavo asterisco. ¿Qué dice ahí, mi amor? De ira, Gálatas 5:20. Vamos a ver Gálatas 5:20. Cuando habla de ira tiene un sinónimo que es el enojo. La ira, el significado de la ira es una persona insulta, habla mal, cambia de semblante, pero no actúa. En cambio, enojo es una persona que habla mal, insulta, cambia de semblante, pero actúa, da puñetes, le hiere, le golpea. Ahí está la diferencia entre ira y enojo. Entonces, en Gálatas 5:20 vamos a ponernos en pie y vamos a leer. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estaban haciendo, ¿ya? Entonces, especialmente como le dije, eso es la ira. Insultar, hablar fuerte, cambia de semblante, pero no actúa. Vamos al número 9, el asterisco número 9. Bueno, en esa parte, esa palabrita airaos es muy diferente en realidad. Uno como hijo de Dios, por ejemplo, no va a llegar al punto, en verdad, o sea, suponiendo que una hermana en Cristo peca, supongamos ya una hermana fornica o adultera, no es que yo voy a ir a insultarle, ¿no? Sí voy a yo molestarme porque hizo mal, porque se le aconsejó, si se le dijo, pero no está entendiendo. Entonces ahí estamos en verdad nosotros. Claro que vamos a molestarnos, tal vez vamos a enojarnos,
O tal vez si esa persona sigue, finalmente se podría decir, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir, ¿sabes, hermana? Usted no está entendiendo, haga lo que le dé la gana. Estoy enojado, pero no estoy pecando. En cambio, esta ira es como eso, en realidad. O sea, ya es un pecado, es una ofensa grave, ¿verdad? Llegar al punto de herir a la persona. Entonces, ¿eso no sería herida a Dios? No, no tiene nada de relación con lo que está aquí. ¿Sería una mala traducción? No, está bien la traducción. Recuerda, la palabra dice airaos, y aquí es la palabra iras. Eso ya. Vamos a ver el 9º asterisco que dice ahí. Aquí todavía. De fornicaciones. Amén. Vamos a leer el mismo. Y dice así la palabra de Dios, Gálatas 5, 18 al 21. Ya, pongámonos de pie y vamos a leer. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tomen asiento, ¿ya? Entonces, aquí está hablando de fornicación. Bueno, hay algunos pecados en realidad, pero la palabra de Dios pone en orden. Primero habla de adulterio, segundo habla de fornicación. Entonces, está todo esto. Tanto de todos estos pecados había dentro de esta madre iglesia. Y cuando habla de fornicación, no es que no ponía orden el pastor, es como oro, se les inculca, se les dice, por favor hermana, por favor hermano, no caiga en ese pecado, cuide mucho su cuerpo, pero lo primero que en verdad van a hacer es eso. Entonces, es así. En esta parte dice que no heredará el reino de los cielos los que practican tales cosas. Y aquí puede ser aplicado para un hijo de Dios, porque si es que es aplicado para un hijo de Dios, ya no sería la salvación por. O sea, sería por obras, o solamente habla al incrédulo. No, en este caso, o sea, por ejemplo, en nuestra iglesia sí hay personas que están así. Entonces, hay que tomar en cuenta en primer lugar que Dios no nos manda de juzgar quiénes son salvos, quiénes son no salvos, porque nosotros no sabemos. Lo único que Dios manda es que nosotros como hijos de Dios, que cuidemos nuestra salvación, nosotros, nuestro propio, en realidad. Lo segundo es que, para mi punto de vista, cuando una persona sigue en esto, puede haber dos casos. Uno, que está en ese pecado, pero que está en desobediencia, papito de Dios. Y Dios puede disciplinarle, y la disciplina de Dios puede darle un tiempo, pero hay que tomar en cuenta que hay pecados de muerte y hay pecados de no muerte. Entonces Dios puede matarle inclusive con esa enfermedad, por ejemplo. Digo, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad en las partes íntimas, hasta que al punto que llegue a morir, en realidad. O lo otro, también aquí viene lo que es la voluntad permisiva del pueblito de Dios. Esta persona, aún siendo hijo de Dios, pero está en desobediencia. Entonces, Dios le disciplina y esta persona tiene que reaccionar. Eso ya, en cuanto a eso. Lo tercero, cuando esta persona continúa y no tiene ni siquiera remordimiento, no tiene cargo de conciencia, en realidad no es hijo de Dios. Debería de pronto esta persona, si está viviendo en fornicación, debería volver a recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús. Porque una persona que está en esto y sabe las cosas y
está haciendo malas cosas, o sea, es burlarse de Dios. Entonces, eso puede ser realmente. No se puede llegar y a juzgar. Si vemos así moralmente y directamente, lo vemos en verdad, como la palabra de Dios dice, inclusive aquí, por ejemplo, creo que hay 2 o 3 parejas que están así. Entonces ellos, en realidad, o sea, están condenados, en verdad. Pero hay que observar también otros textos y otras partes de la palabra de Dios. Entonces, pensando en ello, si observamos en esta parte, en realidad está hablando a un incrédulo. Por eso dice, y son manifiestas las obras de la carne que son, y ahí habla en realidad. Entonces, ahora, lo que debe ser es esta cristiana, este cristiano que está viviendo en fornicación, debe primero pedir perdón al papito Dios. En segundo lugar, como vimos en el arrepentimiento, una vez que pide perdón, debe ejecutar y hacer realidad y a no vivir en ese pecado de fornicación, si es que en realidad tiene a Dios en su corazón. Si no, ha de seguir nomás. Tú sabes, en verdad, hay algunas personas que nosotros no hemos permitido, no hemos ni siquiera dejado, hemos ahí amonestado, pero no quieren. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ahí? ¿O qué podemos llegar a hacer ahí? Nada. Hay que orar a Dios y poner a un lado, porque la palabra de Dios dice que primero hay que hablar a solas. Y luego hay que hablar ante 2 o 3 testigos. Y si primeramente entonces están disciplinados aquí en la misma tierra. Si la iglesia les disciplina a través del pastor, Dios también está disciplinando. Si de eso no quiere entender, lamentablemente es vivir en ese pecado y vivir en desobediencia. Puede ser que no sea hijo de Dios. Simple y llanamente. Eso ya. Entonces eso. Vamos ahora al último. Cuando la pregunta dice ¿de qué debía arrepentirse esta madre iglesia? Hay una más, el 10º asterisco. ¿Qué dice ahí? Ya te toca leer, hijo. De robos, Apocalipsis 9:21. Amén. Entonces aquí está hablando de robos. Cuando habla de robos, vamos a ver Apocalipsis 9:21. ¿Y saben qué dice ahí? Dice así. Y eso es lo que va a haber en la gran tribulación. Pero también en esta madre iglesia había. Y en nuestra iglesia también hay. Ahora, ¿qué es lo que robaban? Ya vamos a ver. Ya pongámonos a pie y leamos. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, dice 9:21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando habla de hurtos, como le dije, es un robo voluntario, es un robo sin fuerza, es lo mismo en verdad, pero es un robo a escondidas. En este caso, los 3 salen y yo voy a robar, por ejemplo, ¿no? Voy a sacar algunas cosas de eso, ¿ya? En cambio, el robo en sí en realidad es forzado, es mostrar cómo está ahí, indicar y todo eso. Ahora, en realidad el hurto que había aquí eran los diezmos y las ofrendas de esta nueva iglesia. En realidad hay muchas personas que se roban y eso es muy duro en realidad. Y claro, así como la fornicación hay otros en cambio que viven robando a Dios. Entonces eso es duro en realidad. Eso es en cuanto a esto. Y eso iba a haber en el futuro, va a haber mucho. Esto está hablando del futuro, este versículo. Eso ya. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Hemos visto estas 2 partes, ¿ya? Lo que dice la palabra de Dios. Hemos visto, quiero leer esta parte nomás, y dice así. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. En la siguiente vamos a ver la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, o sea, las 4 partes. Vamos a ver qué es lo que se refiere cuando dice haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ver a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso ya. Pongo en la parte de conclusión. Entonces hemos visto el versículo número 5 de Apocalipsis capítulos 2 partes, nos faltan 4 ya. Vamos a ver en el siguiente estudio. A continuación, como reflexión, yo les animo en verdad
que sigamos preparando, animando para el futuro. Y este futuro que nosotros tenemos es en los cielos, es con poquito Dios. Debemos estar animosos, motivados. Y dos, quisiera dar 3 aplicaciones muy importantes. 1, no tenga temor de estudiar el libro de Apocalipsis. 2, no desanime a ser responsable, a reaccionar y respetar y continuar en estudiar este libro. Y 3, no debemos cansar a seguir conociendo de manera real a por Dios, a Jesús, a nuestro Espíritu Santo en este libro de Apocalipsis. 3, le invito muy cordialmente que cada uno de nosotros tengamos ese amor a la palabra de Dios. Saquemos un tiempito, estudiemos la palabra de Dios, estudiemos el libro de Apocalipsis. Continuemos perseverantemente, permanentemente y con paciencia para practicar y conocer más este libro. Entonces, eso ya. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero agradecer por aquellas hermanas y hermanos que están acompañando en la página de Facebook de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Entonces, antes de orar, ya, vamos a orar. Pon la parte de la oración, ya. Pongámonos de pie y oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por estas 2 partes tan importantes que hemos aprendido en cuanto al libro de Apocalipsis. Queremos arrepentirnos, en realidad nosotros posiblemente podemos estar en estas 10 clases de pecados involucrados y queremos llegar al perdón, queremos llegar a la sinceridad, queremos estar en la bendición tuya y seguir prosperando, animando y fortaleciendo, obedeciendo lo que tú nos has puesto. Oro por cada hermana y hermano, en realidad en este tiempo de la lluvia y a veces también es una excusa. Agradecemos por esta bendición grande y por las hermanas y hermanos que se han conectado, que pueden estar en bendición tuya. Agradecemos por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Ya, entonces, hermanas y hermanos que están conectados en Facebook de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, quiero agradecer de manera muy especial. Que poquito Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Bendiciones y hasta pronto.